27. Vamos a leer del 27. Yo creo que no se lo dije así, hermana Paola, pero vamos a leer del 27, 1 al 2. Y después vamos a seguir leyendo lo demás. Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2. Si ustedes lo tengan, glorifiquen con un amén. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo, bajo la unción y la cobertura del Espíritu Santo, y la iglesia simiente de Abraham dice: amén. Y dice así: venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo ¿contra quién? Contra Jesús, para entregarle a muerte. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Y vamos a leer por ahorita. Tenga la bondad de sentarse, porque vamos a continuar después leyendo. Tenga la bondad de sentarse, porque, hermanos, lo que vamos a aprender hoy es algo impresionante. Mi tema se titula El misterio de la cruz. ¿Cómo se titula el tema? El misterio de la cruz. La Biblia, amados hermanos, relata que como hombres y como mujeres que hemos visto la trayectoria de Dios, Jesús fue los ministerios de Jesús fue uno de los ministerios que tuvo más obstáculos en todo el globo terráqueo. Un ministerio, amado hermano, que sin lugar a duda, hermanos, perseguía el enemigo rotundamente, porque realmente había presenciado que el propósito de Dios era un propósito firme y extraordinario. Hermano, la Biblia nos habla del momento en el que Jesús fue, hermano, conspiraron, por decirlo así, en contra de él con el propósito de entregarlo a la muerte. Mas sin embargo había un hombre que era el gobernador de esa nación, llamado Poncio Pilato. Este hombre, amado hermano, en medio de todo lo que pueda relatar la palabra del Señor, en medio de todos los comentarios que, hermano, podemos escuchar, era un hombre que había conocido a Dios. Tenía una mujer, amado hermano, y esta mujer había tenido, hermano, oiga, revelaciones con Dios en su vida. Dios le había, hermano, manifestado a ella que Jesús de Nazaret era un ser justo. Que Jesús de Nazaret era un hombre, hermano, intachable. Que era un hombre incapaz de ser, hermano, oiga, calumniado de la forma que él lo fue. Pero en medio de eso, este personaje de la historia de Jesús y Barrabás. Diga conmigo, Jesús y Barrabás. Aquí hay dos hermanos protagonistas extraordinarios. O digamos tres. Jesús, el gobernador, y Barrabás. Nunca, amado hermano, yo he escuchado un sermón como el que Dios me ha dicho que les envíe hoy. Cuando, amado hermano, Jesús es acusado de todas las cosas, usted conoce la historia. Mejor leamos el libro, mejor leamos todo el capítulo. Mana Paola 27, 21 al 24. Gloria a Dios. Y
Y respondiendo el gobernador les dijo, ese es, ¿verdad? Sí, amén. 27, 21 al 24. Y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos le dijeron, ¿a quién? A Barrabás. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Todos, hermanos, conocemos y la Biblia dice que este hermano hombre llamado Barrabás, y lo vamos a ver después, era un preso famoso. Resulta que Barrabás había sido, hermanos, convicto de una, hermanos, sentencia que lo había llevado a la pena de la crucifixión. Y es que la historia, hermanos, de Barrabás me impresiona tanto porque cuando hablamos de este hombre, hablamos de alguien que había sido juzgado y había sido convicto a estar en la cárcel mientras llegaba el tiempo de ejecutar su condena. Y la condena de Barrabás era crucificación. Yo quiero decirle que según la historia, en los tiempos antiguos, cuando había un reo digno de muerte, y la muerte era la muerte más dolorosa, la crucifixión, este, amado hermano, por orden o por protocolo, era llamado una persona que podríamos llamarlo un carpintero para que tomara las medidas del reo convicto a morir en la cruz. Este le tomaba medida de los brazos, lo extendía y le ponía una medida de aquí hasta aquí, porque él sabía, hermanos, las medidas. Le tomaba una medida de la altura, una medida de lo ancho de sus brazos, para diseñarle una cruz en la cual él habría de pagar su delito. Y cuando dijeron Barrabás ha sido convicto para ser crucificado, lo primero que llamaron fue el carpintero para, hermano, obtener la medida del cuerpo y de las manos de Barrabás. Y cuando, amado hermano, había sido medido, obviamente el carpintero se dedicaba a, hermanos, ejecutar las medidas, hermano, del cuerpo del convicto, para que de esa forma estuviera prácticamente, hermano, el arma que lo habría de, hermanos, liquidar, preparado para el momento en el que se sentenciara. Pilato estaba en la cárcel. Y mientras Pilato estaba dentro de la cárcel, él oía un revolú afuera que decía, crucifíquenle. Y cuando él oía esta bulla, yo pienso que Pilato no oía que decía crucifiquen a Jesús, sino que Pilato solo oía que decía sean crucificados. Él, lógicamente, esperando ese momento, él dijo, el tiempo mío ha llegado. El tiempo mío ha llegado. Es el momento en el que me van a venir a sacar para llevarme y ser crucificado. Mi cruz ya debe estar preparada. ¿Sabe, hermanos, que anoche hablaba mi hermano Salomé de la inscripción que pusieron en la cruz? Este es el rey de los judíos. Ellos pusieron esa inscripción porque antes de esa inscripción allí había un tema que decía, hermano, en todas las cruces había un tema que decía, este es convicto a esta muerte por tal delito. Quitaron, hermanos, el nombre de hermano Barrabás. Es convicto a esta muerte por ladrón, por asesino, y le pusieron, aquí está siendo crucificado el rey de los judíos.
Entonces, ¿qué quiere, hermanos, decir esto? La Biblia dice en el libro de Romanos que usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Y alguien que ha cometido un delito está en una cárcel. Alguien que ha cometido un pecado está expuesto a la muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida y vida eterna. La primera persona beneficiada en la redención de Cristo en la cruz fue Pilato. Pilato, cuando, amado hermano, llegó el momento de que llegaron y dijeron: ¿dónde está Pilato? ¿Dónde está, Barrabás? Gracias, Señor. ¿Dónde está Barrabás? Barrabás venía consciente que iba a morir en la cruz. Pero para Barrabás fue impresionante saber de que le dijeran a él: tú hoy vas a ser libre. En lugar de ti va a morir este que se llama Jesús de Nazaret, llamado el Cristo. Barrabás conoció directamente el poder de la redención, porque la cruz que Cristo llevaba no era la cruz de Jesús. La cruz que cargó, ¿cuántos le pueden dar una ofrenda de palmas al Señor? La cruz que Jesús cargó era la cruz de Barrabás. Era la cruz mía. Era la cruz suya. Porque de la cárcel lo sacó para decirle: eres libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De esa misma cárcel lo sacó Jesús a nosotros. El precio de la cruz de Jesús no es, hermano, la cruz, no era la cruz de Jesús. ¿Sabe por qué la Biblia, hermanos, tradicional enseña que Jesús se caía y se levantaba? Ellos dicen que cayó 7 veces. Porque en las 7, hermanos, caídas de Jesús, dice la Biblia que caía y se levantaba. La cruz era diseñada para también poder que el convicto la pudiera llevar. Pero esa cruz no la podía maniobrar Jesús, porque no era su cruz. Era como cuando usted se pone un zapato número 7 y, hermanos, y por emergencia le dan un número 12. Usted se imagina, esa era la condición de Jesús. Desde que Jesús agarra esa cruz, caminando para el Gólgota, Jesús, hermano, se caía y se levantaba. Pero se caía y se levantaba dando a entender que 7 veces cae un justo. ¿Cuánto dan gloria a Jesús? 7 veces cae un justo y poder tiene Dios para levantarlo. En otras palabras, Él no estaba diseñado para caerse y no levantarse. Él estaba diseñado para caerse, pero para levantarse. Yo vengo a decirles hoy que al igual que Barrabás, usted y yo estábamos en una cárcel. Y esa era la cárcel de nuestros pecados, los delitos de nuestros errores. Nosotros, dice la Biblia, que merecíamos la muerte. Pero antes que tu muerte y mi muerte, Jesús vino y levantó las manos y dijo: aquí estoy yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso Él, en aquel día de la fiesta de los panes y de los tabernáculos, el pueblo salía seco y vacío. Todos entraban, hacían sus rituales, pero de la misma manera volvían a salir para afuera.
Y dice la Biblia que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y le gritó y les dijo: ¡Hey! Y todos volvieron a ver, les llamó la atención. Y él les dijo: el que crea en mí, como dice en la escritura, ¿qué más le dijo? De su interior correrán ríos de agua viva. En otras palabras, si ustedes creen en mi palabra, si ustedes creen en mi mensaje, si ustedes creen en lo que ha de acontecer, si ustedes creen que yo voy a ser crucificado, pero que me voy a levantar de los muertos, de ustedes correrán ríos de agua viva. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La iglesia tiene que ser una iglesia viva. Porque tenemos, mire lo que dice Isaías 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido, ¿por qué? Por los pecados de él, no, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mira, esto tiene un poder impresionante. El castigo suyo, el de Barrabás, el suyo y el mío, cayó sobre él. Me llama la atención que cuando Jesús estaba siendo interrogado, Pilato le preguntaba y le decía: ¿eres tú el rey de los judíos? Porque de eso lo acusaban, y él era el rey. Y él les decía: tú lo has dicho. En otra, hermanos, literatura, en otra escritura dice: tú lo sabes o te lo ha dicho alguien más. Y Pilato le dice: yo no soy judío para saberlo yo, alguien más me lo ha dicho a mí. Pero el punto, hermano, es que a Jesús, cuando, hermanos, lo acusaban, Pilato siempre trataba la manera de, hermano, querer soltar a Jesús, porque él conocía que Jesús era inocente y que era puro delante del Padre. A tal grado que dice la escritura que en cada, hermanos, en cada fiesta que se celebraba, acostumbraba el gobernador soltar a uno de los presos más malos que estaban condenados a muerte. Y el pueblo elegía quién debería de ser liberado. Ahí estaba Jesús como preso ya. Allí estaba Jesús siendo interrogado, y en el momento, amado hermano, en el que aquel hombre les dice: bueno, aquí hay una escapatoria, considerando que el pueblo diría: está bien, suelten a Jesús. Aquí hay una ley que todos los años tenemos que soltar a un preso. ¿A quién quieren ustedes que soltemos? Aquella multitud que un día entró Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró e hizo la entrada triunfal a Jerusalén? Y la gente gritaba, le tiraban los mantos y palmas y decían: ¡oh, sana! ¡oh, sana! Esa misma multitud gritaba aquel día: crucifíquenle. Porque es que la Biblia dice que el ser humano es inclinado al mal. Cuando le dice a aquel hombre: ¿a quién quieren que le suelte? Ellos dicen: suéltenlos a Barrabás. Y el hombre les pregunta: ¿y qué hago de Jesús? Pudieron haberle dicho: suéltalo, que se vaya también. ¿Verdad que sí? Pero le dijeron: que sea crucificado. Y cuando nosotros, hermanos, vemos, los ponemos en la expectativa de que Jesús, sin deber nada, él tenía un legado importante en su vida.
La Biblia, hermano, en el profeta Isaías ya había profetizado. Porque en el libro de Isaías, hermano, decía que como raíz de tierra seca no había parecer en él. Luego dice, hermanos, que como que escondimos de él su rostro, porque fue menospreciado, fue herido. Ya había sido profetizado años antes del Mesías que habría de venir. ¿Cuánto dan gloria a Cristo Jesús? Pilato era un personaje, hermanos, controversial, porque aun en medio, hermanos, de todo lo que él estaba enfrentando, conocía el poder de Jesús. Él conocía muy bien el poder de Jesús. Pero por sus comodidades, ¿por qué habría de decir el pueblo? Tenía la autoridad, hermanos, para decirle, bueno, yo creo que yo no hallo, y él lo dijo en determinado momento, yo no hallo causa para condenar a este hombre. Pero ¿sabe lo que él les dijo? Yo me lavo las manos. Dice la Biblia que agarró un guacalito, un lebrillo, dice Iba. Agarró un guacalito, se lavó las manos y le hizo así: yo me lavo las manos de la sangre de este justo. Allá vean ustedes. ¿Y sabe lo que dijeron ellos? Que caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos lo que nosotros estamos pidiendo hoy. Al ser condenado Jesús y al haber sido, hermano, suelto Barrabás, lo que Jesús está dando a entender en este momento es que el justo muere por el pecador. Así es. Y todos nosotros tenemos como hermanos, tenemos conocimiento de que Jesús los ama. ¿Cuántos saben que Jesús los ama? Él los ama tanto que en medio de cualquier circunstancia, Él dice: ustedes son mis hijos. Y razón tiene Jesús de amarlo. El sufrimiento de Jesús no es para menos. ¿Usted sabe el sufrimiento de Jesús? No es para menos. Ahora, todos nosotros deberíamos o debemos de estar contentos y agradecidos con Dios por el sacrificio que Dios hizo por cada uno de nosotros. Usted póngase hoy en el lugar, porque en ese lugar estábamos nosotros, en el lugar de Barrabás. Estábamos presos. Había una sentencia ya lista para nosotros. Pero por la gracia de Cristo no lo llegan a decir: vaya, véngase, ahora le toca a usted la muerte. Cuando sonaron las cadenas para desatar, para sacar la llave de aquel candado, la noticia suya y mía fue: sos libre. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Eres libre. Eres libre. Esa fue la noticia que estremeció al mundo. ¿Se imagina usted? ¿Se imagina usted que aquí los que están muertos, los que están, presos esperando una condena, el día anterior a la ejecución, ellos tienen derecho de pedir lo que quieran pedir? Y el Estado va a pagar esa cena, la última cena de ellos. ¿Qué pasaría cuando una persona sabe que el siguiente día va a morir porque así está sentenciado? Y se comió la cena pagada por la ciudad, pidió tacos, pidió todo lo que se le antojó porque esta es su última cena.
desde el momento en el que usted se da cuenta que esa es la última cena, porque mañana quién sabe a dónde va a despertar, usted está consciente que el día que lo lleguen a traer de allí lo van a llevar al corredor de la muerte. Pero qué bello es la gracia de Dios, que cuando hermanos llegan a traerlo, no llegan a traerlo para matarlo, le dicen: venimos a traerte para hacerte libre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Eso es lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por usted y por mí. Él lo declara justo delante del Padre. ¿Sabe usted que Jesús declaró justo a Pilato delante del Padre? Declaró justo a Barrabás delante del Padre. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Porque si Él lo vino a redimir, aleluya, de la muerte de la cruz, y en vez de Barrabás tomó Él la cruz era diseñada para un terrible, hermano, para una muerte terrible. ¿Sabe usted que al estar la gente con las manos estiradas por un determinado tiempo, lo primero que colapsa, hermanos, es el flujo sanguíneo del cuerpo? El corazón comienza a detenerse. Y cuando el corazón comienza a detenerse, por la forma en la que los demás órganos obstruyen el corazón, comienza a padecer una fatiga. La Biblia dice que Jesús hubo un momento en el que se sintió, hermano, tan desamparado que Él no hallaba qué decir. Él dijo: tengo sed. Y le ofrecieron vinagre. Él dijo, aleluya, en uno de los momentos determinados en la cruz: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? La muerte, hermano, de la cruz era más dolorosa que las muertes que existen ahora. Una persona convicta a morir en la cruz tenía que ser un reo peligroso y digno de, hermano, ser muerto con una muerte dolorosa. Y Jesús lo llevó por nosotros. Jesús cargó su castigo y el mío. Y yo quiero felicitarle hoy a usted por estar en este lugar. Entonces, dan gloria a Dios por estar en este lugar, agradeciéndole a Dios lo que Él hizo por usted y por mí. Entonces agradecemos a Dios. Nosotros no tuviéramos esperanza. Pablo le dice a los tesalonicenses: no quiero que ustedes estén sufriendo como aquellos que no tienen esperanza. Porque si Cristo murió y resucitó, Él traerá también con Él a los que murieron. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Es decir, la resurrección, la muerte y la resurrección de Cristo nos da, hermanos, una esperanza extraordinaria a la vida eterna. Como decían los hermanos anoche, usted puede morir hoy, pero segundos después despierta en el reino de los cielos. Porque cuando Cristo, hermano, expiró en la cruz del Calvario, Él no dijo: vaya, ahora me morí y allí terminó todo. ¿Cuál fue la última palabra de Jesús? Padre mío. Y esa palabra no la dijo Jesús solo por Él, la dijo por usted y por mí. Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dice la Biblia que cuando Él declaró esta palabra, que hubieron, bueno, ustedes anoche oímos el mensaje, hubieron tinieblas sobre la tierra. Esta palabra significa que la oscuridad, hermano, del mundo no pueden cobijar a un cristiano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A un cristiano de verdad que entregue su espíritu a Cristo. Las tinieblas del mundo no lo pueden arropar porque se fue para arriba. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Minutos después, los
encontramos viviendo con el Señor Jesús en el cielo. ¿Cuántos bendicen la vida, hermanos, de Jesús? Jesús en su agonía, Él siempre quiso ser la esperanza suya y mi esperanza. Cuando, hermanos, nosotros venimos a Cristo como Señor y Salvador de su vida, de nuestra vida, nosotros estamos haciendo el voto más importante que pudimos hacer en toda la vida. Y ese voto es el camino a la redención. La redención suya y la mía tiene un peso extraordinario porque Jesús está a la diestra del Padre. ¿Cuántos lo saben? Y al estar Él ya no como acusado, sino que, hermano, como el Rey de los reyes y el Señor de señores, como el que intercede por usted y por mí. Él está allá. La Biblia dice que Satanás llega a acusar a los hijos de Dios todos los días. ¿Se acuerdan, verdad? Dice que llega, y hermanos, por ejemplo, en el libro de Job dice que llegaron los hijos de Dios y llegó también ¿quién? Y Satanás con ellos. Hay momentos en los que, hermano, usted y yo cometemos tantas faltas que el diablo lo primero que puede decirnos es: sos digno de muerte. Y realmente somos dignos de muerte. Pero Cristo allá en el cielo, Jesús allá en la diestra del Padre, lo primero que él hace es declararlo justo. La cruz de Barrabás la tuve que usar yo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La cruz de yo la usé. Ahora Él es justo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por mi justicia. Por la justicia de Dios, usted y yo somos justos. No que la merezcamos. Le dije en una oportunidad que justicia significa regalo inmerecido. Y cuando alguien nos da un regalo, a veces nos dan un regalo porque sentimos que hicimos algo bueno. ¿Cuántos se sienten aludidos cuando nos dan un regalo? Y este regalo pensamos nosotros que lo merecemos porque hicimos algo bueno. Y algunas veces sí lo merecemos por hacer algo bueno. Pero el regalo de, hermanos, de la salvación no lo merecíamos nosotros. Es un regalo que no lo podemos comprar ni con todo el oro del mundo, porque todos los días le fallamos a Dios. Pero todos los días llega el diablo a acusarlos. Por eso, hermano, usted y yo no debemos de andar acusando a nuestros hermanos. Cuando usted mira a un hermano en falta, dice la Biblia que es bueno al llamarlo, lo reprendemos, le decimos: hermano, está malo lo que está haciendo. Pero nunca lo condene. Nunca lo señale. Nunca le diga: hijo del diablo, te estrellaste y de aquí no te levantás. Con mi esposa hablábamos un día de esto. Sí, algunas veces, hermanos amados, nos creemos tan justos hasta que el pecado toca nuestra puerta. Y sabe que por eso es tan bueno que Dios nos recuerde quiénes somos y quién es Dios en nosotros. Había una anécdota de una viejita que ella todo el tiempo oraba para que la iglesia fuera limpia de gente, decía ella, rechazada, de gente, decía ella, pecadora, de gente mala, de gente con diversas situaciones. Y un día el pastor de la iglesia, al oír la oración de ella, le dijo:
hermana mía, ¿sabe que en la filial de esta iglesia se congrega un nieto suyo? Él tiene muchos problemas, a tal manera que dejó a su esposa y se ha casado con otra. Y la viejita puso el grito en el cielo y le dijo: pastor, pero usted puede hacer misericordia con él, porque él ha servido por muchos años en su iglesia. Usted no puede sacarlo de la iglesia por el error que él ha cometido. Pero ella bien oraba para que nadie estuviera en la iglesia donde ella estaba con esas condiciones. Muchas veces el pecado, nosotros creemos ser tan santos hasta que el pecado toca nuestra puerta. ¿Cuántos me están entendiendo? Cuando el pecado toca nuestra puerta, nos damos cuenta que el único que los puede redimir se llama Cristo Jesús. Que el único que realmente los mantiene de pie se llama Cristo Jesús. Porque es bien fácil acusar a los demás cuando no es el caso de nosotros. Es bien fácil, hermanos, señalar, hermanos, lo que nosotros nos dan ganas de señalar, pero que cuando llega la vida de nosotros, nos hacemos, mire, así mansito, pobrecito, tengan misericordia, como hacemos las que hizo el rey David. Igualito, espíritu del rey David. El rey David, cuando Natán le cuenta la historia, había un hombre rico, oiga la historia, qué bonita, que tenía muchas corderas, vacas gordas, tenía bueyes, y tal vez no dice así, pero yo se lo estoy ilustrando. Tenía de todo, y había otro que tenía una sola corderita, gordita, bonita, chiquita, gordita y bonita. La había cuidado desde su niñez, la alimentaba de su brazo, la calentaba con su seno. Y aquel hombre rico, cuando vino un visitante a él, no quiso matar una de las vacas de su hacienda, sino que le quitó la corderita, la única que tenía el otro, la guisó y se la comió con ellos. Los demás invitados eran los demonios que se le habían revuelto, demonios de adulterio. Y David, dice la Biblia, que ardió en fuego. El furor de David se puso y le dijo: tiene que pagar 4 veces y ese hombre debe morir. Va a estar un poco absurdo, pero ¿cómo iba a pagar si se iba a morir? Ese hombre tiene que morir. Y Natán se le quedó viendo, porque antes que el pecado toque a la puerta, todo lo podemos hacer. Podemos juzgar a los demás, podemos criticar al que los pone enfrente, porque el pecado, porque la circunstancia no ha tocado todavía nuestra puerta. Y cuando Natán se le queda viendo, le dice: ¿es en serio, Mr. David? ¿Es en serio? Y él dijo: sí. Él dijo: sí, es en serio, debe morir. Sencillamente ese hombre eres tú. ¿Y sabes lo que dijo David rápido? Pues no debe morir. Entonces arreglémoslo de otro modo, que no muera, que la pague, pero que no muera. Porque ya la circunstancia había llegado a la vida de él. Así somos muchos de nosotros. Mucha tensión. He conocido en la trayectoria de que le sirvo a Cristo gente criticando a los niños chiquitos cuando ellos no tienen.
Si yo tuviera un bicho como este, ya este bicho ya estuviera quebrado de las patas, ¿verdad? Porque como no tenemos. Si yo tuviera una bicha como esa, la hago bailar en una pata. Pero que cuando llega el momento, y mire, lo sale un cipotillo que este no lo para nadie. ¿Y sabe lo que hacemos cuando lo dice? Agarre el niño, hermano, los enojamos. Porque hablamos sin conocimiento. No había tocado todavía la circunstancia a nuestra puerta. Si yo tuviera una hija soltera, ¿qué le voy a permitir esto? Yo que no creo en 15 años de los niños. Porque la niña está chiquita, tiene 5, 2, 3. Pero cuando ya llega a 14 y la cipotilla dice, yo quiero ahorrar para mis 15 años. Sí, hija, ahorremos. La circunstancia ya tocó nuestra puerta. Y es por eso, hermanos amados, que debemos de aprender a ser misericordiosos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sabe que un día me hizo una pregunta? No, hombre. Necio, ese tipo me preguntó tantas cosas. Y la última pregunta que me contestó, que me hizo, ustedes han visto a, ¿cómo se llama aquella mujer que echa fuego por la cabeza? Hay una serie que hay una mujer que echa fuego por la cabeza cuando está enojada. Yo creo que ellos eran llamaradas las que echaban. Me hizo una pregunta y me dijo, pastor, le voy a hacer una pregunta. ¿Me la contesta, por favor? Bueno, depende. ¿Por qué la mayoría de los pastores están predicando en los púlpitos y los hijos en los vicios? Porque mira, esto es bien importante e interesante este tema. ¿Por qué, me dijo él, hay tanto pastor hablando de amor, hablando de pecado, hablando de redención, pero los hijos de ellos están perdidos en la droga, perdidos en el alcohol, en la prostitución, son delincuentes, son ladrones, son vagos, son personas que nadie se imagina que son los hijos de un pastor? Y yo le dije, buena pregunta, hermano. Él era una de las personas que él se fija en todo. Y le digo yo, mire, hermano, una es cuando en las iglesias hay gente como usted. Ay, ¿por qué como yo? Porque usted es de las personas que llega a ver la familia del pastor, si la familia del pastor está en óptimas condiciones. Pero ¿qué de su familia? Dando la gloria a Dios. Su familia, le dije yo, no es la mejor. Entonces, ¿sabe lo que significa eso? Misericordia quiero, le dije yo a él. Ok, y la otra es, le digo yo, que la gente como usted destruyen a los hijos de los pastores. ¿Sabe por qué? ¿Por qué, me dijo? Porque usted quiere perfección en los hijos de los pastores. Si los hijos de los pastores cometieron un error, no se perdona porque es el hijo del pastor, la hija del pastor. Pero cualquier miembro normal, común y corriente puede, hermano, cometer cualquier error. Pero si es el hijo del pastor, le caemos a garrote encima a todos. Es verdad, me dijo él. Hermano, esos son los dos factores. Si usted tiene que cambiar su estilo. Mire, esa persona le ha dado vuelta a los ministerios en todo el área. Yo antes iba a cualquier iglesia y ya lo hallaba sentado.
me invitaban a predicar y él allá estaba sentado. ¿Sabe lo que estaba haciendo ahí? Viendo qué hacían los hijos de los pastores y viendo qué hacía el pastor. Otra de las cosas, le dije yo, que destruye a la familia ministerial es el comportamiento de nosotros los ministros. Porque también nosotros tenemos la culpa. Porque, ¿sabe por qué a veces nuestros hijos pierden la fe? Porque nuestros hijos los miran una cara en la iglesia y en la casa somos otros. En el trabajo somos uno y en la iglesia somos otros. El hermano David Viera dice que él una vez dice que llegó a visitar a una familia y dice que un cipotillo daba vueltas así alrededor de él. Y él le llamó la atención que el cipotillo daba vueltas alrededor de él y dice que le dijo, ¿y qué me ve vos, cipote? Dice que le dijo él. Así habla el hermano. Es que fíjese que mi papá y mi mamá dicen que ustedes tienen dos caras. Dice. Y yo estoy viendo a dónde tiene la otra cara usted. Y el papá bien apenado, cipote. Entonces muchas veces nosotros mismos hacemos que nuestra familia pierda la fe. Y ¿sabe lo que dicen? Mire, yo les he predicado a ustedes aquí que a veces yo he visto en otras congregaciones, gracias a Dios, hermano, esto lo digo de corazón, aquí no lo he visto. El hombre está predicando en el púlpito y la mujer nunca ha leído la Biblia, lee, escudriña, porque ella no quiere oír la falsedad que su esposo está predicando. Entonces nuestros hijos, ¿qué van a decir? No, hombre. A veces los ministros no se han subido bien a un carro cuando lo primero que comienzan a hablar es de cualquier hermanito de la iglesia y cuando lo vimos es un amor. Bendiciones, siervo del Dios Altísimo. Y cuando nuestros hijos oyen que vamos a decir, de viejo, fíjate, pues fíjate. Esa vieja, que está endiablada, esa vieja, pues. Ese viejo está loco. Y los bichos de nosotros van atrás del carro. Tengamos cuidado con eso, hermanos. Queremos buenos hijos. Aprendamos estos principios poderosos. Y ellos comienzan a decir, pero mi papá lo besó allá. Mi mamá le dijo a la hermana, qué bella anda, hermana. Y ahora cómo la va criticando. Qué raros son estos viejos. Los hijos de nosotros. ¿Y sabe lo que hacen ellos? En la primera oportunidad ya. Y el papá les, ¿de dónde viene? Caramba. Usted no tiene autoridad para llamarme la atención a mí. Es importante, hermanos, el testimonio suyo y el mío. En la iglesia, en la célula, en la casa, en el trabajo. Porque es de esa manera, y le decía yo a él, nosotros somos los culpables. Muchas veces que nuestra familia tenga en vano la cruz en la que Jesús murió por nuestros pecados. Nuestros hijos necesitan consejos, necesitan amor. Pero ustedes no saben que la Biblia en vano no dice la vara y la corrección. No matarán al muchacho. Yo vengo de una cultura y esto todo el tiempo me lo han recriminado. Donde, como decía, creo que mi esposa un día, que si usted no se portaba bien con el hermano, la libre sal estaba puesta en un lugar. Y no vaya a creer que le iban a decir, vaya pues. Solo le daban un chance. Y le decían, la próxima vez que hagas eso con tu hermano o con tu hermana, le voy a poner media libra a cada uno de sal en el lomo y se la tiene que lamber el uno al otro. Y eso no era una historia, no era un cuento, eso era una realidad. Una vez yo me fui para una fiesta de escondidas. Eso no lo sabe nadie, solo Dios y yo.
Me había mandado a dejar un regalo a un lado y yo fui a otro lado porque ahí no me gustó, porque ahí había chanchones y al otro lado había una disco con todo. Y me llevé a mi hermana yo y como solo ella es la única hembra, y nosotros éramos 3 varones, los dimos una bailada de las buenas. Lo triste es que nosotros teníamos, hermano, 1 hora para salir y 1 hora para llegar a la casa. Y no es que no van a estar dormidos. No, esos tipos estaban en la puerta esperando. Si usted llegaba al tiempo cabal, lo abrazaban y le decían, ¿cómo te fue, hijo? Pero si usted llegaba 5 minutos tarde, lo que le daban era el primer acialazo en el ojo. No es como ahora. No es como ahora. Imagínate que la hermana dice, no es como ahora. Y mira, hermano amado, y me descubren. Yo quería defender a mi hermana, yo le dije a mi papá, hice misericordia, yo soy el culpable. Ah, pues sí, me dijo. Mañana te levantás a las 8 de la mañana, te vas a traer una red a la bodega y haces un montón de tuzas debajo del palo de jícaro, dicen en Honduras, morro en mi país. Y Guatemala yo no sé cómo le dicen, morro. Y yo, hermano, me levanté a la hora que me dijeron porque yo pensaba que me iba a librar siendo puntual. Recogí las tuzas, puse la red donde el hombre me dijo, y me dijo, vaya ahora metas en la red. Tenía aproximadamente casi 13 años yo. Estaba cipotillo, pero era... Metas en la red, hijo mío, me dijo. ¿Y para qué? Le dije yo. Ya vas a ver para qué. Cuando yo vi que ese hombre me estaba queriendo amarrar de la boca de la red, yo me estiraba. Me estiraba para que no me pudiera hacer nudo, pero el hombre me agarraba la cabeza y me la sumía para abajo. Mi papá, yo les he dicho a ustedes que era un tipo, hermano, que si usted se le corría, ese tipo sacaba la pistola, correte otra vez. Y usted sabía que ese tipo le disparaba. Y mire, hermano, me dejé amarrar. Viera qué triste el castigo que tuve por haber desobedecido. ¿Usted cree que yo me iba a volver a ir? Me colgaron de la rama de morro y me pusieron las tucitas debajo y aquel calor llegaba. Usted ni sabe de eso. Aquel calor llegaba y uno se estira como que gusano para todos lados. Y me preguntaba, ¿te vas a volver a ir? ¿Y usted cree qué creen ustedes que yo le decía? Mejor no les digo porque ustedes me van a sacar conclusiones de mí. No había misericordia. Ahora en Cristo nosotros tenemos que ser misericordiosos. Amar, pero enseñar a nuestros hijos a respetar. Sus hijos deben de respetar su palabra. Si usted le dice a un hijo, mire hijo, esto y esto, pero no, ahora mira, hay un cipotillo que apenas comienzan, hermano, a caminar y ya berrinchean y mandan a los papás. Mire que los otros días un hombre estaba bien contento presentándolos a sus hijos. Lo vimos en un mall, parece. Y mire que este fulano, y le dice él al cipotillo, ¿te acordaste de ellos, hijo? Y le dice el cipote, no, yo no me acuerdo de nadie, usted. Y ¿sabe lo que digo el papá? Y sí, porque es que él estaba chiquito. Y yo digo, ¿qué le haría a mi papá a esta criatura? Gloria a Dios. Hermanos, es importante que nuestra familia tenga conocimiento de que Cristo murió en la cruz del Calvario por usted y por mí. Y que el misterio de la cruz no es simplemente para que nosotros lo tengamos colgado en un cuadro o en la imaginación. El misterio de la cruz es para redimirlos a nosotros, a nuestra familia y a las futuras generaciones de todas las cosas que en la vida tenemos que enfrentarlos. Jesús murió una vez, dice la Biblia, y se sentó al trono, a la diestra del trono del Padre,
para intervenir por usted y por mí. Y como Padre, hermano, el que está sentado a la izquierda de Jesús, porque Él está a la derecha, Él le dice, mira lo que no está bien y lo que está mal. Y hay una ley de redención. Y le dije los otros días que las consecuencias, que el pecado tiene consecuencias. David le dijo a Datán, hay que matarlo y que pague la cordera, muerto la tendría que pagar. Pero cuando le dijo el Señor, cuando le dijo el hombre de Dios, ese pícaro eres tú, allí cambió la versión. Es mejor tener misericordia antes que el pecado toque a nuestra puerta o que la circunstancia toque a nuestra puerta, antes de estar juzgando las cosas. Porque la Biblia dice que es Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras no eran buenas. Póngase de pie. Cristo, el tiempo, hermanos, se los ha ido. La redención, el misterio de la cruz de Cristo, es para que la misericordia, para que la bondad, para que reconozcamos que tenemos a un Dios poderoso y que Él siempre tiene cuidado de nosotros. Como Padre, Él tiene cuidado de nosotros. Y como hijos, debemos que tener cuidado nosotros de las cosas de Él. Que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario nos sirva a nosotros para poder estar toda una vida agradecidos con el Señor. Yo no puedo preguntar ahora cuántos agradecidos hay aquí, porque yo sé que ustedes son agradecidos desde el más grande hasta el más pequeño. La palabra de Dios decía, mi hermano Marlito, desde este lugar, que es para que lo torcido se enderece. Para que cuando Dios nos hable a nosotros, vamos a poner la obra, la palabra de Dios por obra. Y que Dios lo bendiga a todos. Yo quiero que levante sus manos allí donde está y le diga al Señor, Señor amado, esta noche, Señor, esta tarde, Señor, perdón, le doy gracias por su bondad. Dios mío eterno, por su misericordia, Señor. Padre Santo, le doy gracias por cada familia que entró hoy por esa puerta, Señor. Que esta palabra lo bendiga, que los cambie y que los transforme, que nos enseñe, Señor, la forma de poder caminar y aprender a valorar que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y que vino usted y los redimió. La cruz que era para mí y que era para usted, Él la tomó para Él, por el amor que tenía para redimirlos de nuestros pecados. Padre mío, gracias, Señor. Gracias, Dios eterno, por su bondad, por su infinita misericordia. Porque usted ha sido bueno, Señor, usted ha sido fiel. Usted ha sido, Señor, poderoso en nuestra vida. Señor, sane al que vino enfermo. Sánelo, Señor. Aquel que tiene, Señor, la fe de que usted hará las cosas que para nosotros son imposibles. Para usted todo es posible. Padre mío, honre la fe de su siervo. Bendice este ministerio. Dice el ministerio de alabanza, Señor. Señor, en esta hora te doy gracias. Gracias, Señor, por su bondad. Gracias, Señor, por su misericordia. Porque usted ha sido bueno, usted ha sido fiel, usted ha sido poderoso, Señor, con nosotros. Gracias, Señor. Despídalos en paz de este lugar, pero que su presencia siempre vaya con nosotros. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Muchas gracias por la oportunidad que nos conceden de estar aquí en este lugar.
Que Dios bendiga, hermanos, al Ministerio de Alabanza. Dios bendiga a los mujeres, al grupo de coordinadores. Quiero